tener también problemas a nivel de dolores en determinadas áreas, afección en la cervical como mencionábamos, dolor Sí. de cabeza estilo jaqueca, Sí, ¿no? sí, sí, sí. La cabeza adelantada genera Sí. una serie de secuelas bastante importantes, no solamente en las cervicales, Y es sino una información que los nervios van a ir llevando al cerebro para causar dolor eh, también. la información que llevan los nervios en cuanto a posición se llama propiocepción en el cuerpo, puede ser dinámica, es decir, del movimiento, o estática, y puede ser consciente o inconsciente, es decir, yo puedo estar consciente, estar sentado y la posición de mi cuerpo, o inconsciente en el movimiento y el movimiento pendular de los brazos, las piernas cuando voy caminando. Esa información se lleva en forma consciente o inconsciente, como decía previamente, al cerebro, y va en forma jerárquica a ciertas zonas de identificación y en forma colateral como un medio de seguridad por si las vías principales se lesionan. Entonces esa vía colateral lleva información a muchas otras zonas que son vías que no son clásicas. Así Y a es. veces generan dolores a distancia, como los denominados dolores heterotópicos referidos. Muchas veces el problema está en las cervicales, pero duele la zona temporal o la zona frontal, sin que haya una sinusitis o sin que haya una migraña. Y son problemas musculares, muchas veces por la posición adelantada de la cabeza. La posición adelantada de la cabeza es un cuadro clínico que el médico clínico tiene que tener presente en forma muy importante, Digamos. tajante, y no solamente por la respiración bucal. Yo hablaba en el programa anterior de malas posturas ante la computadora, malas posturas ante el estudio, la falta de uso de atriles, el mobiliario, enfermedades profesionales en un oficinista, apoyabrazos muy altos donde obligan a los hombros a levantarse, y eso va generando con el tiempo adaptaciones que son compensatorias a esa mala postura. En este video estamos viendo algunas zonas de identificaciones neuronales en la corteza cerebral y otras zonas del sistema límbico. Yo también hablaba de la emoción. La emoción siempre está presente en muchas enfermedades, entre ellas el bruxismo. Pero no solamente bruxismo, hay personas que ante la emoción empujan con la lengua dentro de la boca y lleva un empuje lingual. Ahora, el sistema límbico maneja dos centros importantes que se llaman placer y castigo. Básicamente son los moduladores de nuestras acciones diarias, de nuestras conductas, de nuestras reacciones. Y de esos dos centros principales subderivan un montón de subestaciones de reacciones que hemos heredado de nuestra filogenia evolutiva, es decir, de los animales hasta que nos convertimos en seres humanos. Deriva la lucha o la huida, el terror, la depresión, la mansedumbre, la furia, la ira. Entonces, esa situación en una persona adulta muchas veces están inhibidas por nuestra zona de la corteza cerebral, que es la parte más evolutiva en el ser humano. Ese sistema evolutivo ha hecho que a nivel social yo no pueda pegarle un grito de un empleado a un jefe, porque corro el riesgo de ser expulsado del trabajo. Claro. Entonces esos mecanismos inhibitorios a veces generan frustraciones que llevan a bruxismo, al empuje lingual, a la onicofagia, que sería morderse las uñas, y una serie de parafunciones que en definitiva el paciente termina siendo receptor al final de la parte de la punta del iceberg, que son los dolores de cabeza, dolor de cuello, bloques de la articulación temporomandibular. Es un tema, digamos, muy notorio. Usted mencionaba a nivel laboral, a nivel deportivo, las exigencias, También. el sobreestrés de tener que rendir, aunque no estén dadas todas las A nivel condiciones. deportivo el es tema importantísimo. emocional, A nivel deportivo es importantísimo porque son actitudes secundarias a un movimiento principal. Entonces a veces el deportista no se da cuenta, ante un momento de tensión en el partido está apretando los dientes. así es. Y en ese momento existe una habituación, es decir, el sistema nervioso recibe información, pero a veces el cerebro se habitúa, es decir, que sigue recibiendo información pero se acostumbra, no le da importancia. Por ejemplo, del dolor hay una modulación psíquica o física. La modulación física, una persona que está 3 días sin dormir y le duele la cabeza, no es lo mismo que una persona que esté bien descansada en un ambiente donde pueda descansar y le duele la cabeza, se va a resolver más rápido. Es una modulación física, y la modulación psíquica tiene mucho que ver. Eso también influye el umbral del dolor mediante la habituación de la persona. Un soldado que está en medio de una batalla y recibe un balazo en el hombro no se da cuenta que tiene un balazo,
porque psicológicamente tiene la atención centrada en otro esquema. Una vez que se relaja puede empezar el dolor. Hay personas que no le dan importancia, le quitan importancia, y eso a veces es peligroso, porque la habituación después trae secuelas que son importantes. Cuando realmente hay un problema instalado y no se pudo hacer prevención, a veces la resolución ya es